Muy buenas tardes, apreciados colegas del Gremio de Abogados del Paraguay. Esta tarde nos acompaña el licenciado Nelson Domínguez con una ponencia muy interesante sobre la impugnación de pericias. Les leo brevemente el currículum del doctor Domínguez, que es bastante extenso, dicho sea de paso. Él es licenciado en criminalística, abogado y también es notario. Él es perito en identidad humana, perito en balística forense, perito en documentología, también es perito en análisis forenses de circuitos cerrados e imágenes, él es perito en accidentología y posee reconocimiento a la excelencia investigativa por el Departamento de Investigación Criminal de la Policía. Aparte de eso, él tiene varios diplomados. Tiene un diplomado en identificación, en dactiloscopía y uno de sus estudios está avalado por la Embajada Francesa. Entonces, también tiene varios diplomados, pero eso es resumidamente el currículum del doctor Domínguez. Le saludo al doctor Pedro Rodolfo Mendoza, le cedo el uso de la palabra. Adelante, doctor, por favor. Sí, buenas noches a los colegas de la República del Paraguay. Buenas noches y bienvenido al expositor, el doctor licenciado Domínguez, perito, para esta exposición que creo será de muchísima utilidad para los colegas abogados. Hoy cualquier presentación que se haga en tribunales requiere necesariamente la opinión de aquellas personas profesionales capacitadas, conocedores de una materia. Así que estamos atentos a su exposición, señor colega, doctor Domínguez. Buenas noches. Doctor Rolfi, buenas noches, doctora Freud, un gusto saludarle a todos los presentes. Gracias por este contacto de repente para pasar esta tertulia jurídica con los colegas y poder aprender un poquitito de lo que es mi ciencia. Me halago bastante estar hablando ante este selecto grupo de colegas que están acudiendo hoy para poder justamente empezar a charlar sobre el área pericial. No obstante, no sé si de repente me permiten, me gustaría yo compartir unas diapositivas que fui preparando a los efectos de poder hacer esta exposición un poco más interesante. No sé si, doctora Freud, me orientás cómo procedo a ello. Adelante, por favor, doctor. Voy a tratar de ver si puedo... A ver, un ratito. Un ratito. Quiero nomás que me digan si se puede ver una vez que el momento que comparta. Ahí se ve perfecto, doctor. Perfecto, voy a tratar de ampliarlo y empezar la ponencia correspondientemente. Voy a alzar aquí. ¿Cómo impugnar pericias? No sé si están viendo, porque yo ya no les veo en este momento, solamente me enfoco en ver la diapositiva y voy a tratar de ir avanzando. Cualquier duda, si tengan algunas cuestiones que podamos aclarar, voy a estar aclarando sin ningún inconveniente, si así de repente. Pero se ve bien, ¿verdad? Perfecto, doctor. Hecho. El tema, ¿cómo impugnar pericias? Llama bastante la atención porque es un área donde muy difícilmente se inmiscuyen los colegas abogados, en vista de que, como vamos a ver a medida que vamos a ir exponiendo, a medida que vamos a ir desarrollando el tema, se va hablando mucho de los aspectos teóricos y los fundamentos técnicos científicos que debe tener una pericia. Yo sé, y digo por la experiencia, de repente más que nadie va a estar interesado en llevar este tipo de conocimiento más al área caligráfica, al área documentológica, justamente porque es un área en donde más el perito se desenvuelve dentro del campo jurídico. Sin embargo, estos principios que voy a desarrollar hoy son aplicables perfectamente en cualquier tipo de pericias, desde el área criminalística, que es la que me compete a mí, hasta el área que sea, tasación, pericias de índole accidentológico, pericias ya sea arquitectónicas, tasaciones, porque he visto también que había algunos artículos algunos artículos periodísticos de tasaciones que fueron impugnadas. Básicamente los principios son los mismos, pero vamos a ir desarrollando de acuerdo a cómo quiero ir tocando el tema. Empecemos un poco por lo que es el fundamento de la prueba judicial. Prueba judicial es uno de los tantos métodos de prueba que nosotros tenemos, la pericial, dentro del Código Procesal Civil.
que consecuentemente se extiende a lo que es el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Laboral, todos los demás códigos. Y en todo caso, cuando no existe mucha extensión, digamos así, de los estándares o los parámetros de la prueba pericial en el proceso, sea el fuero que sea, supletoriamente siempre se utiliza el fuero del procedimiento civil, ¿verdad? En este sentido, quiero nomás hacer algunas y otras acotaciones. La prueba judicial, el método de prueba directo mediante el cual varias personas expertas en determinada materia emiten un informe técnico-científico sobre hechos controvertidos relevantes dentro de un proceso judicial. Su regulación está dentro de la ley del Código Procesal Paraguayo, así también como el Código Procesal Penal y también las demás otras que pueda ser utilizada. Ya dependiendo de cuál es la rama en el fuero que estemos ejerciendo, cada prueba pericial tiene, digamos, sus formalidades distintas. Sin embargo, todo se asienta sobre lo que es el derecho procesal civil. Y, consecuentemente, sí, en caso de duda, además, cosas supletoriamente es utilizado el Código Procesal Civil. Entonces, es bastante interesante que tengamos como base, como la columna vertebral de esta prueba pericial, como la columna, digamos, o el cimiento en donde se sienta esta prueba lo que es los procedimientos civiles. La naturaleza jurídica de esta prueba es establecer o contribuir a esclarecer hechos. Aclaremos un punto bastante interesante. El perito no es quien determina la culpabilidad o de repente la inocencia de una situación. Lo único que hace el perito es, a través de sus conocimientos técnicos científicos, aporta su conocimiento y aporta información que busca facilitar al juez a una decisión judicial. Por supuesto, siempre lo más adecuado a lo que concierne a la prueba pericial. Convengamos, el perito no solo debe de decir es o no es tal cosa, sino que también debe actuar o debe aportar conocimiento de tal manera que eso ayude a solucionar el hecho, ayude a esclarecer el hecho. Una pericia que arroja más dudas que certeza, tengan la absoluta certeza de que es una prueba pericial que sinceramente fue, con el respeto del colega que haya hecho, aporta, si la prueba pericial aporta más dudas que certeza, estamos en una situación de que probablemente esta prueba pericial o no es suficientemente clara o sin embargo simplemente fue hecha de una forma, por así decirlo, mal hecha, ¿verdad? Entonces, desde ese principio partamos de la idea de que una pericia bajo ninguna circunstancia debe arrojar más dudas, sino tiene que tratar de dar más certeza al hecho investigado. En ese apartado vamos a hablar un poquitito más adelante de lo que dice el artículo 359 del Código Procesal Civil, de las explicaciones y justamente de la parte impugnativa de la pericia que también vamos a tocar más adelante. La clasificación de la pericia. La pericia, como bien sabemos, se basa básicamente en una técnica, en una ciencia, arte u oficio, que debe tener fundamentos técnicos científicos. Por supuesto, de que si estamos hablando de una pericia desde ámbito médico, todo el fundamento debe basarse en las ciencias médicas. La parte contable, tal cual como bien, la caligráfica, que es una subramificación de la criminalística, debe ser basada en los principios criminalísticos y antes de entrar a fondo en lo que son los principios criminalísticos, voy a tocar un tema bastante interesante más adelante porque va a tocar bastante, digamos, el caracú, así por decirlo, de lo que son las pericias caligráficas y cómo son realizadas. He visto yo y estuve investigando en informes, más bien dicho, en cuestiones periodísticas. No tuve acceso a la resolución, pero voy a estar buscando y tratando después de compartir con el grupo de colegas acá para que tengamos toda a mano y de repente veamos cómo el tribunal resolvió, porque más adelante vamos a ver que para impugnar una pericia no solo es necesario tener conocimientos técnicos científicos, sino que también necesitamos indefectiblemente contar con un apoyo técnico y en esa tesitura ya tenemos que pensar en de repente siempre tener un colega técnico del área justamente, ya sea caligráfica, si es lo que deseamos o son pericias caligráficas del área accidentológica, si lo que necesitamos o deseamos es impugnar pericia de índole accidentológico y así por consiguiente, psicológico, las pericias psicológicas, criminalísticas, informáticas, etcétera. Siempre. Un ratito,
Un Sí, ratito, doctor, un ratito no avanza, están diciendo la gente las diapositivas no están avanzando. No sé cómo Freud o usted, doctor. yo estoy avanzando acá, yo me quedo en clasificación de pericia, no sé si de repente están viendo lo mismo. No, no avanza, doctor, la diapositiva. Muchas gracias, Ah, se quedó. Ahora ahí, sí, ahora sí. ahí. Ahora sí. Voy a hacerlo de esta forma porque yo puse en pantalla completa y por eso no me arrepiento de lo que no salió. Pero voy a continuar en esto, ¿le parece? Sin problema, doctor. Si están viendo todos, ¿le Se parece? ve perfecto, ahora se ve perfecto. Hecho, perfecto. Continúo. Estamos hablando justamente que por el objeto de las pericias se dividen en lo que son pericias médicas, contables, caligráficas, psicológicas, caligráficas, como le dije, una subclasificación de las pericias criminalísticas, porque dentro de la rama criminalística abarca lo que es la prueba documentológica caligráfica, que por acordada, tengo entendido que la Corte Suprema de Justicia unificó los criterios del perito calígrafo y documentólogo, la psicológica, criminalística, etcétera. O sea que por el objeto hay un sinfín de pericias que nosotros tenemos y conocemos. Y en este afán, de repente, de ir desarrollando esto, yo justamente quiero hacer un hincapié en la idea, porque el derecho es una ciencia multidisciplinaria, en la idea principal de tener justamente un colega ya dentro de estas áreas, por lo menos con quien contar en caso de que nosotros necesitemos para hacer impugnaciones. Porque más adelante le voy a justamente hablar sobre los fundamentos técnicos científicos que debe tener para poder impugnar una prueba pericial. Convengamos que no es, y para impugnar una prueba pericial no es, no me gustó a mí la pericia, no me gustó a mí el resultado, vamos a impugnar. No. Para hacer una impugnación de índole de pericial, tiene que ser atacada el fundamento técnico científico. Para que una impugnación por lo menos tenga el rigor para ser evaluado, tiene que atacar si es que la pericia del perito Nelson Domínguez, por decirlo así, siguió un proceso técnico científico, fue fundamentado a través de una técnica científica. Si es que es así, estamos hablando de una situación donde realmente estamos posiblemente hablando de una situación de que existió motivos suficientes para hacer una impugnación. De no ser así, estamos en una situación de que no me gusta tu pericia, consecuentemente voy a impugnar. Y existe, creo que varias resoluciones de la Corte que no necesariamente es la impugnación de la pericia, sino por la cuestión de las apelaciones. Para que exista una apelación y esa apelación, o sea, que para que la apelación tenga esa vialidad, para que se le dé esa admisibilidad, la apelación debe estar fundada en un agravio real. No necesariamente porque no me gusta la resolución del juez voy a apelar. No, debe existir un agravio, debe existir una violación abierta a algunos preceptos jurisdiccionales, perdón, algunos preceptos jurídicos, y de ahí nosotros podemos partir en decir, acá existió un agravio, consecuentemente hay motivos suficientes para analizar o estudiar la admisibilidad de apelación. La misma cosa pasa con la parte pericial, solo que en la pericia es atacada lo que es el fundamento técnico-científico, y aunque parezca muy de repente difícil de masticar, vamos a llegar a ello un poco más adelante. Como estaba diciendo, primeramente hablamos de la pericia por el objeto, ¿verdad? De acuerdo al área donde es sometida, área médica, contable, caligráfica, psicológica, criminalística, informática, accidentológica, lo que quieran decirlo. Luego pasamos lo que es por su origen. Solo consulto, está pasando, ¿verdad? La diapositiva. Sí, doctor, perfecto. Perfecto. Por su origen, la pericia tiene dos tipos se origina de dos tipos, de dos formas. De manera oficiosa, cuando es solicitada directamente por el Ministerio Público o autorizada por el juez, y a instancia de parte cuando alguna de las partes solicitan. En lo que respecta al Código Civil, lo que es los procesos de pericia están establecidos desde el artículo 343 hasta el artículo 363, son más o menos 20 artículos que hablan detalladamente de cuáles son los requisitos, cuáles son los elementos que se necesitan, inclusive, y en ese punto habla un poquitito y saliendo un chiquitito de lo que es nuestro tema,
Hay, por ejemplo, cuestiones de grabación que muchas veces los colegas solicitan la pericia de una grabación cuando simplemente realizado por el procedimiento establecido en el 364, que es reproducción y exámenes, con ese simplemente puede solucionarlo. O sea que hoy día una jueza no necesita, por decirlo así, un perito para darle play a una grabación. Perfectamente puede hacerse por el trámite del 364 si es una grabación que no necesita un mejoramiento de imagen, por darle un ejemplo. Ahora bien, si la pericia, o sea, si la producción de prueba requiere conocimientos técnicos mucho más avanzados, ahí sí es necesario la figura de un perito, ya que este perito tiene que agarrar esas grabaciones, siempre hablando de grabación de circuito cerrado, debe de agarrar esas grabaciones, dividirlo en fotogramas y hacer los mejoramientos en caso de ser necesario. En esas circunstancias sí es recomendable la prueba pericial. La misma cosa pasa con la parte de documentológica, accidentológica, etc. Entonces, por el origen tenemos las pericias oficiosas, que son aquellas pericias que son ordenadas por el juez previa solicitud del Ministerio Público, y a las pericias, Ministerio Público en este caso, en el fuero penal, ¿verdad? En el fuero civil ya son directamente a distancia de parte, ¿verdad? Aunque también el juez, hay un artículo dentro del código que establece la disposición oficiosa de la prueba pericial. El juez puede ordenar esa pericia. Y por el número de peritos, justamente por el hecho de que es unipersonal, cuando actúa un perito previa disposición establecida en el código, o en forma colectiva, cuando existen más de un perito dentro del proceso. Hasta acá, si existe alguna duda de repente que podamos debatir, no sé, dejamos la pregunta para después. Mejor para el final, doctor. Excelente, excelente. Yo le hago una pregunta cortita para poder ir hilando. ¿Me Claro, permite? doctor. Entonces, Por supuesto, doctor. el primer medio de impugnación para ir hilando, pues es fundamental. Se ataca el fundamento técnico-científico. Ese es el primer elemento para impugnar una pericia. ¿Es así? Exacto. Para impugnar una pericia, le remito directamente a lo que es 359, aunque voy a darlo un poco más adelante, doctor. El 359, voy a leer un rápido acá. El dictamen se hará saber a las partes y a solicitud de cualquiera de ellas formulada dentro del plazo de 5 días. O sea que a cada parte se le va a entregar la pericia dictamen será saber a las partes y a solicitud de cualquiera de ellas formulada el plazo de 5 días, podrá ordenar que los peritos den explicaciones o hagan ampliaciones que se consideren convenientes en audiencia o por escrito, perdón. Atendiendo a las circunstancias del caso, la audiencia podrá hacerse hasta llamamiento de autos. O sea que en este punto la impugnación debe entrar por medio de incidente. El doctor Casco Pagano en su comentario lo menciona, un incidente de impugnación de pericia que tiene un plazo de 5 días para ser presentado. Ahora, el contenido de ese incidente debe versar exactamente sobre los puntos, sobre el fundamento científico que el perito utilizó para realizar la pericia. Más adelante, doctor Rolfi, si me permitís, yo, para justamente cerrar esta idea, quiero tocar este tema para darle una amplitud más grande a lo que es justamente la impugnación. Y vamos a tratar, inclusive, si ustedes me dan un tiempito más, puedo mostrarle una pericia que tengo acá conmigo. La pericia va a ser mía, no voy a mostrar a otro colega, pero tengo así pericias de repente donde hay cuestiones que sí son debatibles. Ahora, sin embargo, en las pericias, que lo que quiero principalmente mostrar, van a fijarse que, por darle un ejemplo y darle un pequeño adelanto, un perito documentológico o caligráfico realiza su trabajo en base a 2 métodos muy comunes que se utilizan los peritos acá en Paraguay, que es la pericia basada en el método escopométrico, que es de la escuela argentina. Todos los peritos prácticamente que vienen de Argentina te hablan de la pericia escopométrica. Y acá en Paraguay ya los peritos utilizan un poco más lo que es la técnica grafocinética. Y antes de entrar en cuestiones muy técnicas, me gustaría hacer esta acotación. La pericia escopométrica, que es la utilizada muy comúnmente por los argentinos, se basa básicamente en un proceso de 12 a 15 pasos para poder verificar si es que la firma le corresponde a Rolfi Mendoza. Por darle un ejemplo, se analiza lo que es el presionado,
el punto de ataque, el punto de escape, lo que son los bucles, los arponados. Primeramente se hace un análisis externo de la firma para posteriormente entrar en un análisis interno. Es un conjunto de 12 a 15 pasos. Ponle en eso nomás para quedarnos mientras tanto ahí. Si es que el perito realiza una pericia alegando que está utilizando el método escopométrico, pero solamente utiliza 5 a 6 pasos, por darle un ejemplo, estamos ante una pericia que no reúne todos los requisitos del método escopométrico. Consecuentemente, es factible de impugnación. Ahora bien, en la pericia grafocinética, que es algo un poco más, a mi criterio, porque hay varios criterios y se respetan los criterios de los colegas, a mi criterio, la pericia grafocinética es aquella pericia que, reitero, a mi criterio, puede haber personas que no estén de acuerdo conmigo. Yo respeto totalmente la discrepancia. Ahora bien, a mi criterio, la pericia grafocinética es una pericia que reúne más los requisitos y demuestra mucho más la autenticidad de una firma. Porque es mucho más precisa, ataca, digamos, patrones más específicos de la firma y nos ayuda a nosotros los peritos a entender y justamente dictaminar esta firma es de Rolfi. No sé si me voy a entender a ese punto. Ahora bien, para hacer una pericia grafocinética, yo necesito reunir indefectiblemente de 10 a 12 pasos. ¿Cuáles son los pasos? Estudio nuevamente de lo que es el presionado, la acumulación de tinta, lo que son los rasgos, los trazos, todo ese tipo de cosas se estudian en una pericia grafocinética. ¿Qué sucede? Si yo, Nelson Domínguez, en mi pericia, menciono que yo estoy utilizando la técnica grafocinética para demostrar la culpabilidad, o sea, para demostrar que la firma le pertenece a Rolfi o no le pertenece, y yo no reúno los 12 puntos que exige justamente esta técnica, yo estoy faltando a lo que es la metodología. A esto, por ejemplo, como criminalista me remito un poquitito a lo que es el protocolo de Minnesota. Yo no sé si, doctor Rolfi, sí o sí, como penalista, supongo que maneja un poco más. Protocolo Minnesota es un protocolo aprobado por el Estado paraguayo de intervenciones de la fuerza pública con civiles, ¿verdad? Y ahí establece perfectamente uno de los puntos muy cuestionados en el caso de donde falleció el diputado Lalo Gómez. Ahí especifica que cuando existe una muerte de un civil, dentro de un enfrentamiento, por decirlo así, debe existir un procedimiento de que no tiene que intervenir fuerzas, debe ser un cuerpo colegiado independiente de las fuerzas de seguridad, debe ser investigado las ropas, eso, aquello. Esto, ahora que recuerdo bien, conllevó a o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le condenó al Paraguay por haber violado este procedimiento en el caso de la niña, dos niñas donde fallecieron en el caso de Pepe. No sé si recuerda, doctor Rolfi. Perfectamente, perfectamente. ¿Por qué fue justamente condenado al Estado paraguayo? Porque no cumplió el protocolo tal como lo establece el protocolo de la ONU. Entonces, la misma cosa pasa con la parte pericial, ¿verdad? Si nosotros tenemos una metodología para hacer una pericia y para que yo pueda llegar a la conclusión de que una firma le pertenece a Rolfi Mendoza, yo tengo que pasar por 12 pasos. Y eso dice todos los tratadistas documentológicos. Uno de los más significativos para mí, que es la Biblia prácticamente de la pericia documentológica, es el doctor José del Pichia. José del Pichia tiene establecido perfectamente a través de varios estudios que él resumió todo en este libro, Tratado Internacional de la Documentología, tengo entendido que se llama. Él resumió todas las investigaciones y hizo un libro. Y en eso estableció, bueno, si vas a usar la técnica grafocinética, haceme esos 12 pasos. Si vas a utilizar la técnica grafoscópica, utilízame estos pasos. Ahora bien, si el perito manifiesta que va a utilizar la técnica grafocinética para realizar una pericia, tiene que indefectiblemente pasar por los 12 pasos. Le voy a otro ejemplo que se utiliza mucho en casos de abusos sexuales, ¿verdad?
Cuando si ustedes ven de repente el informe médico forense, en este caso es la psicóloga, siempre dice, para la realización de este estudio se utilizó el protocolo de Nietzsche, se llama. No sé si algún colega ya le tocó leer ese nombre dentro de un informe de cámara Gesell. Siempre van a fijarse, para la realización de este informe se utiliza el protocolo de Nietzsche. Entonces, si nosotros nos remitimos al protocolo de Nietzsche, dice claramente que primero se utilizará grabación, o sea, toda la sesión será grabada. Y díganme los colegas pasilleros si de repente esas sesiones son grabadas. ¿Alguna vez se grabó? Habrá de repente juzgado que sí lo hace, ¿verdad? Pero y ese es el primer error que se comete, doctor. ¿Ah? Ese es el primer error que se comete. Y bueno, entonces si se comete es el primer error que se comete. Estamos hablando entonces que no está cumpliendo los requisitos del protocolo. O sea, el procedimiento dice claramente, o sea, si vamos a hacer este protocolo, primer punto, tenemos que grabar. Punto 1. Y no lo digo yo, lo dice el mismo protocolo de Nietzsche. Segundo punto, la mamá no tiene que estar presente en la audiencia, no puede estar. Segundo error, de repente, no sé si muchas veces se hace en presencia de la mamá. Entonces, si ustedes se van notando, son cuestiones ya, digamos, del ámbito muy técnico y que necesariamente tenemos que justamente hacer respetar el protocolo, porque para eso está. Ahora, voy a continuar un chiquitito acá, ¿sí, pa? Adelante. Sobre la impugnación, mecanismo procesal mediante el cual una de las partes cuestiona la validez legal abierto a una resolución o acto procesal solicitando su modificación, revocación y tiene como finalidad garantizar el derecho a la defensa del debido proceso y la correcta aplicación del derecho. Hasta ahí no pasa nada, ¿verdad? En lo que respecta al artículo 351 dice, si la profesión está reglamentada, los peritos deberán tener títulos habilitantes en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada, que se refiere a las cuestiones acerca de las cuales deban expedirse. Podrá también proponerse como perito a una persona jurídica o entidad especializada, caso contrario, cuando no hubiera en el lugar procesos con título, o sea, peritos con título, ¿verdad? Peritos que tengan la documentación correspondiente. Podrá ser nombrada cualquier persona idónea. En lo que respecta a nuestra legislación, o por lo menos la reglamentación de las cuestiones periciales. Hoy día yo tengo entendido que está un poquitito más reglamentado ya, porque se divide la Corte Suprema de Justicia entre los peritos profesionales, los técnicos y los empíricos, por decirlo así, ¿verdad? Aquellos que tienen conocimiento en una cierta área u oficio, ¿verdad? Eso hoy día por lo menos está un poco más reglamentado. Sin embargo, estamos todavía ante una enorme carencia de que todas las ciencias, por lo menos la parte pericial, deben todavía reglamentarse. Inclusive, yo agarré como tema de tesis en mi maestría de Derecho Procesal Civil, un pequeño punto que me llamó bastante la atención de los procesos ejecutivos, cuando la persona niega su firma y dice, el código establece que podrá llamársele a uno o varios peritos, algo así menciona. No tengo mano acá, pero voy a así decirlo de forma genérica. Menciona que podrán nombrarse uno o varios peritos. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora bien, ¿en qué circunstancias llamamos a uno y en qué circunstancias llamamos a varios? Una de las praxis bastante comunes que de repente, que yo he visto en una de las salidas que de repente le dio un colega en un libro, visto que cuando el monto del juicio supera el jornal establecido para los juicios de juicio de paz, y cuando sube a primera instancia, él dice que es conveniente de que por lo menos se nombre uno o varios peritos en caso de que las partes propongan, ¿verdad? Pero muchas veces se dan las circunstancias que cuando entramos en prueba pericial, el que se propone nomás ya se queda. Y en otras circunstancias también, yo no sé cómo es, pero por lo menos en el área de Pedro Juan Caballero, yo noto que vos propones un perito y al final el juez sortea otra vez. ¿Por qué lo hace? No sé. El código está perfectamente establecido como debe ser. Ahora bien, esas son cuestiones netamente ya como los jueces se manejan, ¿verdad? Pero considero a mi criterio que el código establece perfectamente que si una de las partes propone perito, se le corre el traslado a la otra parte si acepta, queda como perito, si no acepta,
puede proponer otro perito dentro, ejerciendo su derecho de bilateralidad procesal, puede realizarlo, puede hacer sin ningún inconveniente, inclusive puede proponer puntos de pericia, y eso también se extiende a lo que es la parte penal. Yo puedo decir, porque mucho tiempo trabajé en el área de penal acá en Pedro Juan Caballero, siempre cuando se le corre, a la contraparte se le corre nomás de traslado diciéndole fulano va a ser nuestro perito. Y no se le hace esa advertencia de ley por ejemplo, se hace en otro juzgado en Asunción, que ya me tocó ver, que se le dice, si en caso de considere, proponga otro perito dentro del plazo correspondiente. Y si lógicamente los colegas quieren proponer otro perito, otros puntos periciales, se puede proponer en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal, en este caso hablando de lo penal, ¿verdad? Voy a pasar. En lo que respecta a lo que dice Casco Pagano sobre la cuestión de la profesión reglamentada, de acuerdo al precepto, la profesión del perito se encuentra reglamentada, deberán tener títulos habilitantes y hallarse matriculado en la Corte Suprema de Justicia. Eso es una condición indispensable, ¿verdad? Que claramente el Código Procesal Civil establece eso, que los peritos deben tener títulos habilitantes y hallarse matriculados ante la Corte Suprema de Justicia. Yo en su momento, así haciendo un análisis vago, ¿verdad? Muchas situaciones, cuestioné mucho sobre las pericias del Ministerio Público, que generalmente firman y no tienen abajo lo que es la matrícula en la Corte Suprema. Lógicamente hay colegas del Ministerio Público como peritos que firman y tienen ahí su título, o sea, que tiene su matrícula número tal, Corte Suprema de Justicia. En otras circunstancias, yo ya he visto peritos que firman así y no tienen ningún tipo de matrícula. Esto también visto, esta práctica yo vi muy comúnmente también en la cuestión de los seguros, que cuando generalmente vas a tener un accidente de tránsito o te va a reclamar tu póliza, viene, te presenta una pericia y ahí dice Nelson Domínguez perito, pero no dice perito habilitado dónde. Vos no sabes si es perito porque lógicamente si vos te vas, por dar un nombre nada más, vos te vas a Mafre, no digo que sea así la empresa, ojo, hago la aclaración, pero vos te vas a Mafre, por darte un ejemplo, denuncias el siniestro, espera que te cubra la póliza y te viene un informe de un perito, Nelson Domínguez, y dice Nelson Domínguez perito. Yo no sé si Nelson Domínguez es perito de Mafre, yo no sé si es de una liquidadora de siniestro, yo desconozco de dónde. Entonces, esos son errores, digamos que, punto uno, también son motivo de impugnación, de que el perito no esté matriculado en la Corte Suprema de Justicia. Para la concesión de la matrícula por la Corte Suprema debe concurrir las siguientes condiciones: título profesional, mayoría de edad, honorabilidad, buena conducta, y la Corte Suprema es la que se encarga de casar en los mismos casos que los abogados y procuradores. Eso está establecido en el Código de Organización Judicial. En lo que respecta a las profesiones no reglamentadas, dice claramente, si la profesión no estuviese reglamentada o cuando en el lugar del proceso no existiese perito, podrá ser nombrado cualquier persona idónea. O sea, que desde cuando la persona presente la declaración jurada correspondiente de que es idónea en la materia que va a tratar, es posible también de que justamente sea tomada su intervención como tal, ¿verdad? Voy bajando. Ahora bien, sobre la impugnación de la pericia. El 359, que justamente el doctor, ya le estuve leyendo al doctor Rolfi, pero voy a proceder nuevamente a leer. El dictamen se hará saber a las partes y a solicitud de cualquiera de ellas formulada dentro del plazo de 5 días. O sea que el dictamen, una vez entregado el perito al juez, se le hará saber y dentro de un plazo de 5 días pueden ser impugnadas. Ojo, el juez, dentro de sus prerrogativas legales, puede solicitar una audiencia para aclarar lo que está en la pericia hasta el llamamiento de autos, dice. O sea que no necesariamente dentro de ese plazo, inclusive pudo haberse terminado ya los alegatos y el juez no entendió bien la pericia, solicita una audiencia a los peritos a los efectos de entender algunos que otros puntos, cosa que muy interesante cuando se plantea de repente impugnaciones. En lo que respecta a este punto, el doctor Casco Pagano establece dentro de su libro, o sea que dentro del plazo de 5 días, para contestar el traslado de 5 días, podrán solicitar al juez que disponga de los peritos las explicaciones, hagan ampliaciones que se consideren convenientes, las que podrán efectuarse por escrito o en audiencia, debiendo abstenerse el plazo a fijar el día, hora y audiencia en el caso. La facultad del juez es que dichas explicaciones o ampliaciones pueden ser pedidas de oficio, como lo estaba explicando, o también podrá ser de acuerdo a la facultad instructoria que él tiene.
El alcance de este es que los peritos deben brindar las explicaciones para aclarar los puntos donde no se quedaron claros, completar alguna aseveración brevemente expuesta en el dictamen y por último suplir alguna omisión que se haya incurrido. Para que ustedes vean, como le dije al principio, la pericia que en vez de acarrear luz al caso, acarrea más oscuridad, lógicamente es algo que el juez debería hacer uso de esta facultad instructoria de tal manera para poder entender lo que pasó, ¿verdad? Porque el juez, si bien es una persona idónea en lo que eran los aspectos legales, efectivamente, cuando entramos en el campo técnico, el juez tiene que contar con este recurso para poder aclarar estas cuestiones. La impugnación del dictamen. Las partes dentro del plazo señalado más arriba, que es de 5 días, puede impugnar, 1, por vicios ocurridos en la producción de la prueba. ¿Cuáles pueden ser esos vicios? Que se haya omitido un punto pericial, porque cuando una pericia existen puntos periciales. ¿Cuál es otro tipo de vicio? Por ejemplo, como lo comenté anteriormente, por carecer de matrícula en la Corte Suprema de Justicia. Otro tipo de vicio que esté dentro de las imposibilidades, los motivos de recusación y excusación, que pueden también alegarse acá. 2, por cuestiones vinculadas al contenido del dictamen. La falta de impugnación no será óbice para que los alegatos de las partes expongan circunstancias a fin de que sean apreciadas en el juez la oportunidad de valorar pruebas. Vamos también, acá habla, creo que un apartado, un chiquitito, habla sobre lo que es la redargución de falsedad. También habla sobre esas cuestiones. Espera que no me un ratito. La misma cosa, me voy al 308 de lo que es el Código Procesal Civil, que también habla de la redargución de falsedad. La redargución de falsedad tiene que ser basada justamente en cuestiones de errores ideológicos, o sea que siempre y cuando exista un error en la producción del documento en sí, también puede ser factible de lo que es la redargución. En lo que respecta a esto, si de repente me permite el doctor Mendoza, voy a tratar de buscar alguna que otra jurisprudencia que tengo en mis materiales para tratar de pasarle y para que puedan tener a mano también, ¿verdad? Pero esto de modo ampliatorio. Ahora bien, entremos un poquitito en lo que es las impugnaciones. Y esta es una pericia impugnada y fue hecha de una forma bastante excepcional, que yo considero que fue bien hecha. Habla de demoledor escrito con el cual se pidió la impugnación de la pericia de 6 peritos paraguayos sobre la firma de Monseñor Jorge Liberes. El escrito echa a tierra los argumentos esgrimidos por los peritos contratados por la Fiscalía y por la familia Liberes. Lo que me gustaría y quiero demasiado es mostrarle el texto justamente que se utilizó o que utilizaron los peritos. Dice así, en su escrito: la abogada Primitiva Villalba Ferrari dice que estábamos ante una pericia que no solo carece de fundamentos, que no fue bien producida, que también no está fundada, no sigue los pasos que exige el Código de Procedimientos, no se coincide con lo que refleja verdaderamente los trazos y rasgos que componen la firma cotejada, todo lo cual invalida el trabajo y hace nulo y falaz. No se ha realizado el cotejo con todos los documentos indubitados establecidos como parámetros de pericia en la resolución, lo que significa que los peritos han violentado deliberadamente en lo que respecta a los documentos que debían tenerse en cuenta para el cotejo. Los peritos no utilizan la firma que el juez ordenó que fueran utilizadas para comparar. Ojo, en este punto, los peritos no es que son ordenados para utilizar las firmas. El perito tiene la libertad dentro de sus procedimientos de realizar el levantamiento de cuerpo de escritura para poder hacer la comparación. El perito tiene la libertad de hacer la pericia en base a los puntos, pero siempre y cuando, si las partes piden que se haga la pericia conforme un documento, el perito no puede dejar de lado eso. Por eso justamente le digo, hay que atacar el fundamento técnico-científico, no el resultado. Además de esto, no se siguieron los pasos que contemplan la grafocinética. ¿Se acuerdan que hablé en un principio de las técnicas escopométricas y las grafocinéticas? Bueno, la técnica grafocinética, como le dije más o menos, tiene de 10 a 12 pasos. Eso debe respetarse. Si no se reúnen esas cantidades de pasos, estamos ante una pericia, como lo dice acá en el texto, falaz.
Estamos ante falacia de repente que se basa en lo que sí le conviene y deja de lado lo que no le conviene. En ese punto estamos entrando en un punto bastante sensible, porque si nosotros como peritos dejamos de lado información que es relevante para aclarar un hecho y solamente hacemos un enfoque a informaciones que no son relevantes o que aún así fueran relevantes, pero nosotros omitimos, ya sea de forma dolosa o accidental, estamos ante una pericia que no reúne todos los requisitos y consecuentemente tenemos que ver la forma de impugnar. En lo que respecta al dictamen pericial, y volviendo a lo anterior mencionado, dice, el dictamen pericial arribó a una conclusión y opinó, sentenció sin haber realizado los procedimientos formales de análisis, lo que le dije anteriormente. La presentación de Gamarra denuncia además que se usaron citas, ensayistas y conceptos de autores varios para confundir y desviar la atención de lo que debió ser un análisis profesional de la firma. Se podrá notar, dice el escrito, que esmerados en querer hacer creer lo que no es, no ha dejado de lado hacer referencia a diversos tratadistas como denominan a tipos de falsificaciones. Pero su señoría, que tiene esto que ver con el estudio que tenía que realizar, nada. Esto es parte de un artículo periodístico que tiene justamente este título, que yo hice en el cortaje nomás, y más adelante puedo pasar en el grupo, lo voy a pasar para que puedan leer y estudiar menos, es muy bueno. También busqué en la parte de jurisprudencia destacada el acuerdo de sentencias 2003-45 de fecha 26-12-12, que habla una parte muy interesante, no sé si se puede leer, pero lo leo nomás. Ahí concluye lógicamente que el tutor. Se ve perfecto. ¿Se ve? Perfecto, bueno. Ahí concluye lógicamente, dice que el proceso de producción de prueba pericial, la cual queda válidamente agregada a autos, puede ser elemento de convicción valorable al tenor del 360. No es posible la segunda aprobación de la sentencia porque la prueba en general nunca es aprobada o desaprobada en sede decisoria, sino que en la misma únicamente es valorada teniendo en base precisamente la validación, adquisición en base a las etapas procesales ya preclusas. No resulta ajustado a derecho, en otros términos, un doble pronunciamiento. En el caso en donde solicitaron hacer que una prueba pericial no sea aprobada. Convengamos, la prueba pericial pueden presentarse 3 peritos. Por dar un ejemplo, 3 peritos. Acá no existe la figura de que esta prueba fue aprobada, esta prueba no fue aprobada. El juez, en uso de la sana crítica, tiene totalmente libertad de de valorar positivamente o en forma negativa una prueba pericial siempre y cuando ésta tenga todos los fundamentos que debe tener. Es justamente eso lo que debe atacar, y eso nos da una responsabilidad enorme para el órgano juzgador, porque en ese sentido el juez tiene que ser, como lo dice luego justamente, perito de peritos, debe conocer ese punto. Y en caso de que no conozca, tenemos esta herramienta del artículo que le estuve diciendo, el 359, que decía justamente que puede ser llamada una audiencia a los efectos de aclarar algo que no está claro, en caso de que el juez así lo necesite. Termino con esto de esta parte rapidito. En otras palabras, una cosa es la admisibilidad de la prueba y otra es la fuerza de convicción. Aspecto de este último debe ser valorado únicamente al momento de la sentencia, sin que merezca pronunciamiento por separado. El primero de los puntos, el relacionado a la admisibilidad en el caso de la prueba pericial, se sustancia y se resuelve de su totalidad de acuerdo con el procedimiento arriba señalado, que en auto se ha completamente cumplido. Por ende, se haya completamente precluido por imperio del 103 del Código Procesal Civil. En consecuencia, ambas periciales son perfectamente idóneas para formar convicción al juzgador y las mismas serán apreciadas en cuanto a su fuerza probatoria de acuerdo al artículo 360. Entonces, lo que nuevamente dice el 360, fuerza probatoria, el dictamen pericial será apreciada por el juez teniendo en cuenta la consideración, la competencia de los peritos, la conformidad o disconformidad en sus opiniones, los principios científicos que se funden y las pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca. Ahí te dice claramente los principios científicos en que se funda la pericia.
Si la pericia no se funda en un principio científico, comprobado científicamente, valga la redundancia, si la pericia no carece de esos elementos, si por lo menos no tiene todos los pasos que tiene que tener una prueba científica, estamos ante una situación de una prueba que es sí, o sea, que sí es posible impugnar. En este punto, me remito rápidamente en el libro, en un pequeño nada más, apartado del libro del doctor Del Vicia, en que habla justamente cuáles son los métodos para, y ojo que yo estoy haciendo un enfoque netamente documentológico, la parte netamente de firmas, pero esto es extendible a todo lo que de repente pueden ustedes pensar, puede ser documentología, accidentología, lo que sea, pero en este punto es importante hacer un análisis, es lo que quiero mencionar acá, para que un perito dictamine, hablando siempre de firmas, para que un perito dictamine en una pericia de firma, tiene estas herramientas acá. El método morfológico de comparación formal homológica, método grafológico, método grafométrico, sinalético, caligráfico, anastisiográfico o escopométrico, y por último el grafocinético, que es una de las técnicas ya en Paraguay más utilizadas, ¿verdad? Que para mí sinceramente es algo mucho más enclarecedor que el escopométrico. Ahora bien, todas estas técnicas, todos estos métodos tienen pasos a realizarse. Debe de tener esos pasos. No puede saltearlos. Si la pericia escopométrica tiene 15 pasos, ya sea alineación, escrituración, inclinación, punto de ataque, punto de determinación, trazos, rasgos, presionado, todo eso tiene que ser analizado si es que el método escopométrico así lo indica. No se puede saltear, no se puede hacer este sí, este no. Porque ahí sí el perito está entrando en un campo bastante minado de la imparcialidad, o sea, está violando su principio de imparcialidad, está saltando totalmente su principio de objetividad. En ese punto, nomás lo que se tiene que hacer el enfoque más principalmente, porque el 360 lo especifica perfectamente, se tiene que analizar lo que es el principio científico en que se funda el perito. Y esto es válido absolutamente en lo que es tanto el campo civil, el campo penal. Y ante esta situación, yo no tengo a mano nomás acá, pero voy a tratar y he tratado, como se dice, de buscar. Yo no sé si tiene, doctor Rovil, usted penalista de raíz, ¿verdad? No sé si tenés tu código procesal penal contigo. Tengo. Sí, tengo. Pericia 214. No, la pericia es 214, pero yo quiero irme un ratito a lo que es el 111, doctor. Ok. Perfecto. Consultores técnicos tiene que ser, si no me equivoco. Sí. Ok. Estamos ahí. ¿Qué necesitas? No sé si, doctor, sería tan gentil de leerme, no sé si te molesto con eso un rapidito, porque no tengo a mano. Consultores técnicos. No, tengo algunos temas, estoy aprendiendo mucho de usted y después va a ser en el ping-pong, tal vez se genere una situación interesante. Le leo. Súper. Consultores técnicos. Cuando alguna de las partes considere necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá el juez, quien lo designará según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, sin que por ello asuman tal carácter. Ok, primer tema, realmente no asumen el carácter de perito. De perito, pero son consultores. Y en el segundo párrafo especifica cuáles son sus trabajos. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales, hacer observaciones durante su transcurso sin emitir dictamen y se dejará constancia de sus observaciones. En la audiencia podrá acompañar a la parte con quien con la hora, auxiliar a los actos propios de su función, interrogar directamente a los peritos, traductores e intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de la parte a la que asiste. Ok, ya estaba pensando hace rato, ya estaba pensando llevarlo a doctor a un juicio, me estaba riendo. Excelente. Bueno, doctor, le dejo la opinión, yo ya tengo la mía, pero le dejo a usted el expositor. Adelante. Si usted se fija, ese artículo lo establece claramente, ¿verdad?
un perito puede estar en carácter de consultor y hacer justamente Sin ser hacer perito. las observaciones pertinentes. Imagínense, o sea, que inclusive se puede hacer esa extensión. El perito puede puede consultarle, perdón, puede hacer los cuestionamientos, puede preguntarle, indagarle a los peritos, inclusive hacer conclusiones. O sea que, y ojo que esto es también extendible al Ministerio Público. El Ministerio Público es mucho más fácil porque no sé si nosotros, para hacer un poco de análisis de varias situaciones, se recordarán el caso de la colega esta que hizo ese TikTok y fue bastante vilipendiada, digamos así, socialmente por el TikTok, que habló justamente de que hubo errores y omisiones del Ministerio Público y por eso también dejó que una persona que por más que haya pruebas, haya salido en libertad, ¿verdad? En pocas palabras, hizo un énfasis en el error del Ministerio Público, ¿verdad? La gente se indignó más en la forma que ella hizo el TikTok que en el error del Ministerio Público per se. Ahora bien, imagínese usted que el Ministerio Público tuviese un perito o por lo menos un consultor técnico para hacer las observaciones en donde de repente sea necesario. Y esto lo digo no solo dentro del área criminalística, porque cuando de repente tenemos cuestiones del ámbito, por decirlo así, contable, todo muy lindo, ¿verdad? Como un agente fiscal que ciertamente tiene conocimiento amplio del área del derecho, y yo lo respeto, pero tener conocimiento de asientos contables y explicarle lo que es un libro mayor, un libro caja, un libro... O sea que yo pienso de que va a tener inconveniente de entendimiento, ¿verdad? Y qué mejor de repente situación de tener y contener un consultor técnico que pueda realizar las preguntas que le interesa de repente para ayudar en su labor investigativo. Y no solo investigativo, porque hasta en audiencia puede irse, conforme lo que establece ese artículo. Pero su proposición sigue en la disposición de lo que es el artículo 214, ¿verdad? Mira, yo fui bastante breve porque quise de repente dejar un poco de tiempo y casi una hora clavado creo que le hice para poder hablar sobre el tema. No sé si quieren debatir alguna cosa, hay algo que de repente querían tocar. Los colegas A mí hacen me énfasis. gustaría, Sí, adelante, doctor, por favor. si me permiten, ser un poco dictador. Yo me tomo el atrevimiento porque el expositor me nombra cada rato. Quiero hacer un pequeño breve análisis para poder dejar la platea abierta a todo el mundo. Y quiero sencillamente decir lo que dijo nuestro expositor. El juez debe ser perito de peritos. No es así. Es que no, esta no es la expresión del expositor ni su idea. Es lo que se está diciendo en muchos lugares, ¿verdad? Y nada más nuestro expositor lo dice. El juez solamente es una persona que va a formar su convicción en virtud del trabajo de los peritos. Y aquí viene el problema más grave. Lo que establece el artículo 220 del Código Procesal Penal. Son causales legales de inhibición y recusación de los peritos las establecidas para los jueces. Estamos hablando de la parte penal porque hay un trámite entre los peritos y otro trámite para la parte penal. Y en cuanto a la parte penal, los medios de impugnación no son los mismos, evidentemente, que la tramitación seguía en el ámbito civil. ¿Es así, doctor? ¿Así, doctor? Bueno, entonces... Son procedimientos diferenciados, porque hay una pequeña diferencia, aunque en el ámbito procesal civil está establecido. A mí me encanta su exposición, se nota que usted conoce mucho. Qué lindo es para poder aprender y enseñarnos todos, ¿verdad? Yo con 35 años de profesión, alguito, me pongo a pensar algunas incongruencias de este código y me gusta aportar. Si la causal de inhibición y recusación las mismas que los jueces, entonces una de las causales de los jueces es la imparcialidad. Un perito del Ministerio Público que cobra su salario, ¿es legal? En algún momento todas las sentencias, cuando cambien las autoridades, porque hoy
Las autoridades, si no cambian como personas, van a cambiar su criterio y van a adecuarse a la necesidad de los nuevos tiempos. Un perito del Ministerio Público que dictamina, le procesan y a veces se condenan por un perito pagado y asalariado por una de las partes. ¿Es legal? Es totalmente ilegal. No puede haber sentencia con un perito de parte. Dado que recibe un salario, una causal de evasión. Y yendo ya al punto, después de haber dicho esto, me gustaría felicitarlo, doctor, porque está abriendo la mente de muchos colegas. Entonces, entendemos que para una pericia que se haga, siempre hay un método científico a seguir. Hoy usted nos habló de lo que es la parte documentológica. Mañana le queremos invitar para que nos hable de las otras pericias, porque hoy aprendimos que el método escopométrico y el grafosimétrico tienen pasos. Entonces, lo que se puede en una audiencia, yo voy a hablar lo penal, usted va a hablar en lo civil, seguramente sabe más. Lo que se puede entonces impugnar en la audiencia preliminar es la falta de metodología científica cuando no se siguen los pasos de cada método. Entonces, o también cuando existe vicio, doctor. Cuando de repente, cuando el perito está obrando dentro de las causales de acusación, sí. O cuando estamos en esas circunstancias también, ¿verdad? Por eso siempre es importante seguir. Lo bueno del Código Procesal Civil, por lo menos, es que en el artículo 220 están las causas de excusación. Y esto lo digo atendiendo las clases que tuve también en su momento y escuchándolo al doctor Joel Melgarejo, que nos hablaba y nos remitía al artículo 21 del Código Procesal Civil. Otro motivo de excusación, o sea que lo que dice el artículo 20, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 causales de excusación, se le complementa lo que dice el artículo 21, que dice el juez también podrá recusar cuando existen otras causas que le impongan abstenerse a reconocer el juicio. Esto también es válido para el perito. Ahí le interrumpo. Eso va en la parte penal con el 282 del Código Procesal Penal, que es muy claro que el juez debe velar por el cumplimiento de las normas. El juez, al observar dentro del control que tiene del cumplimiento de las garantías, artículo 11 Constitución Nacional, las personas deben ser procesadas en la forma y condiciones establecidas en la ley. Un perito de la Fiscalía está previsto conforme al artículo 220. Son las mismas causales de inhibición y recusación las establecidas para los jueces. Los jueces deben ser imparciales. Un perito del Ministerio Público, debemos preguntarnos, ¿es imparcial? ¿Saldrá en contra de su jefe? Artículo 4, Ley Orgánica del Ministerio Público. El Ministerio Público es indivisible. Es decir, si depende, o sea, todos son palos de un mismo árbol que se vuelven partes cuando se admite la imputación. Entonces, todo está mal. Y le dejo una última cosa para que después podamos seguir. Y sinceramente me encantó porque en la parte documentológica entonces llegamos a una conclusión de que cada pericia, sea escopométrica, grafosimétrica, tienen 10 a 12 pasos que deben seguirse, los cuales si no se siguen invalidan de por sí. Ahora, ¿quién nos va a decir esos pasos? Un juez debe conocer el derecho. Si bien no es juez de jueces, aunque diga que el juez iura nobis curia, el juez conoce el derecho, debe entonces determinar en una audiencia preliminar si esa metodología usada sigue acorde al método científico que se utilizó. Ojo que con esto quiero extender la invitación, doctor Rossi, a que los colegas, como le dije en su principio, el derecho es una ciencia multidisciplinaria. Muchos agarran y dicen, es una falacia, se dice, sos abogado porque no querés estudiar matemáticas, se dice. Pero te vas y chocas con lo que es nuestro código de regulación de honorarios y te habla de tercios, te habla de jornales, te habla de... Entonces, indefectiblemente hay cual llegar a la matemática. Ahora bien, la misma cosa pasa con el tema de la cuestión esta de los peritos. Es interesante
que tengamos el perito de cabecera, así como el médico de cabecera. Tener una enfermedad, le llama, ¿sabe qué? Tengo todo y demás cosas. Tener el perito de cabecera, ¿verdad? Mira, ¿sabe qué? Me presentó esta cosa, ¿me podés ayudar o podemos trabajar en este punto para hacer esta impugnación? Dame un poco luz y correspondo, ¿no? Entonces, esto es una invitación también a mirar un poco ampliamente al colega criminalista o al perito en sí, para poder trabajar en forma conjunta y llegar a hacer lo más efectivo posible el cumplimiento de ese derecho, ¿verdad? Que es que sea imparcial. Inherente al buen ejercicio profesional tener un colaborador conocedor de la materia. Y aquí yo quiero dar dos posiciones y disculpas por el tiempo. ¿En qué momento en la parte penal, si bien hablo en forma general, es el momento para impugnar la prueba pericial? A ver, nosotros tenemos por cuestiones procesales los plazos para presentar los incidentes. Una vez que la pericia sea presentada, las partes al tener acceso a la prueba pericial, tenés el plazo que establece para incidentes, ¿verdad? Porque la pericia es impugnada por la vía incidental. Entonces, el plazo para la presentación, por lo menos en el ámbito civil, para presentar los incidentes, ya sea impugnación o impugnación de pericia, nulidad, esos son 5 días. Estamos haciendo un buen ping-pong, doctor, para los colegas, porque son de 5 días. En la parte penal, el plazo para impugnar es cuando tenés el 352, 353 en la etapa intermedia. Por eso me encanta esto que estamos haciendo, le va a ayudar mucho a los colegas. Y entonces uno puede impugnar una prueba y el problema nuestro del Código Procesal Penal es que tiene sendas contradicciones. Porque el 354 te dice, en el día señalado se realizará la audiencia, se dispondrá la producción de la prueba. Y previamente el 356 te dice, el 353 dice al final, las partes deberán ofrecer los medios de pruebas. El juez velará especialmente que en la audiencia no se pretenda resolver cuestiones que son propias del juicio oral y público. Y las pruebas recién son propias del juicio oral y público una vez que ingresan al juicio oral, artículo 371. Entonces, ¿cómo yo puedo impugnar una prueba que todavía no es prueba? Son nada más pruebas a ser diligenciadas en juicio oral. Tanta discrepancia conceptual hay que requiere de gente como usted, como otros, para volver a analizar y que se le invite a los colegas abogados, no a representantes de colegios ni de esto, que sea invitaciones general de los colegas que quieran participar para renovar las normas procesales, porque no muchas veces los representantes que tenemos son especialistas en la materia. Yo le llevaría a personas como usted, llevaría otros profesionales capacitados para ir poniendo orden a este sistema procesal penal. Entonces, yo le quiero felicitar, doctor, y me quedo callado y mil disculpas a los colegas por este tiempo que he tomado. Le dejamos la palabra a las preguntas, doctora Freud. Doctor Domínguez, espectacular. Felicitaciones. El doctor Ivo Alejandro Caballero solicita el uso de la palabra. Doctor Caballero, por favor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al doctor Domínguez. Muchas gracias, doctor Rolfi, también por generar estos espacios que nos permiten seguir aprendiendo y a todo el gremio. Voy directo a la pregunta, doctor Domínguez. En algún momento, me parece muy interesante lo que nos presentaba como la posibilidad de cuestionar la pericia por medio de un consultor técnico. Pero hay una posición también que creo que se va generalizando cada vez más, que es la metaprueba. Y creo que es una posibilidad también que existe de cuestionar una pericia por medio de otra pericia. Y le presento el caso para que entienda de dónde surge también esa posición, doctor Domínguez. En el derecho penal ocurre mucho, sobre todo en los trabajos accidentológicos, que una vez realizada la pericia, que como bien decía el doctor Rolfi, muchas veces
tiene ya una posición en favor de lo que el Ministerio Público pretende hacer en las pericias accidentológicas, se devuelven los vehículos. Y entonces, digamos, el Ministerio Público te dice, ya no tenés posibilidad de hacer pericias nuevas porque ya se presentaron todas, ya se les dio el plazo, no propusieron peritos, pero es el resultado de esa pericia lo que uno quiere cuestionar, solamente que se queda sin medios ya a esa altura, ¿verdad? Entonces surge esta figura de la metaprueba que en algunos países tienen el objetivo de volver a cuestionar, y creo que aquí también se está comenzando a usar bastante, sobre todo en las pericias psicológicas, en los casos de abuso, tienen como propósito volver a cuestionar el resultado de un dictamen pericial, ya no sobre los elementos de prueba directos, sino sobre el informe en sí, doctor Domínguez. No sé si tiene algún conocimiento sobre eso y si nos podría ilustrar un poco al respecto en ese caso. Desde ya muy agradecido con todos. Bueno, sobre lo que respecta a metaprueba, es la primera vez que escucho el término, lo soy sincero, pero sí puedo hacer una observación del actuar de los colegas abogados cuando se presenta la prueba pericial. Es común que el colega, el Ministerio Público, presente puntos de pericia y el colega se quede nomás directamente esperando a que salga el resultado. Y cuando sale el resultado y no me gusta el resultado, ahí es donde yo quiero poner otro perito para que salga una pericia un poco más acorde a lo que yo quiero. Es un error, porque, a ver, por principio de bilateralidad procesal, debe de existir una situación de que Ministerio Público te notifica, doctor Alejandro, te notifica para que vos puedas, te notifica primeramente se va a hacer la pericia. Te dice, se va a hacer la pericia y el perito es el licenciado Nelson Domínguez. Bueno, vos tenés plazo para proponer puntos de pericia, ya que me está hablando del área accidentológica. Me voy a remitir al área penal. No sé si de repente te queda bien, doctor. Está bien, doctor. Excelente. Yo me remito al área penal. En lo que respecta, nuestro código establece las facultades de las partes. Eso está en el artículo 217, si no me equivoco. La facultad de las partes establece que las partes pueden proponer peritos nuevos, puntos de pericia y solicitar que se eliminen puntos de pericia que no sean conducentes a la investigación. Ese es el momento procesal en donde el abogado debe decirle, ¿sabe qué? Yo necesito, ¿verdad?, que se ponga este punto pericial, señor juez. O este punto pericial, señor juez, es irrelevante. Yo tuve casos en donde a mí se me preguntaba, por ejemplo, a qué velocidad se iba una bala en un caso de homicidio. Que sinceramente es irrelevante, porque si vos parás de pensar, si la bala se da a 20 por hora y le mata a una persona, y si se va a 230 kilómetros por segundo y le mata, da igual. O sea que nuestro código es finalista, no analiza esos detalles. Y el abogado de la contraparte se quedó parado y lógicamente yo tuve que hacer una respuesta basado en la teoría de la balística, en la velocidad que circulan los proyectiles. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero a ver, que salga la pericia y salga un resultado que no te guste y ahí querer punar, ahí sí no la considero viable por la misma razón de las apelaciones que nos causan agravio, porque hay una praxis muy común también y hay asentada jurisprudencia al respecto, en donde nuestros tribunales dicen que si vos querés impugnar, o sea, que si vos querés apelar algo, tenés que hacer cuando esa apelación causa un agravio real y legal principalmente. No es, Doctor yo Domínguez, apelo porque no me gusta la resolución del juez. Entonces, en ese punto, si se te propuso a vos, si se le propuso a Nelson Domínguez como perito, ¿qué hiciste vos como defensa? Propusiste perito, propusiste punto de pericia. Punto 1. Punto 2. No hiciste eso, perfecto. Sale la pericia, sale que la velocidad, el auto, un ejemplo te doy. Y voy a irme en un caso que sucedió y que solamente voy a comentar porque ya se juzgó y ya fueron condenados y suelto lo que correspondía. Hubo un caso en donde yo hice una pericia, en donde
de la ciudad de Pedro Juan Caballero hasta el lugar del hecho era aproximadamente 42 kilómetros del lugar del hecho hasta la ciudad de Pedro Juan. Se hizo la pericia, toda esa cosa. ¿Y qué sucedió? En ese punto se cuestionó de que el lugar en donde ocurrió un enfrentamiento no era el lugar del hecho, sino que la gente de la SENAT movió la escena del crimen. Eso fue lo cuestionado. Bueno, ¿qué pasó? Un agente de la SENAT fue herido 40 kilómetros de la ciudad a las 12 en punto del mediodía, según figura en el acta de procedimiento. A las 12:15 de ese mismo día, del mediodía, ¿verdad? Ingresó al hospital. O sea que tardó 15 minutos de llegar de la escena del crimen hasta el hospital. 15 minutos, 40 kilómetros en un camino totalmente de tierra, feo, donde pasa por el medio de la ciudad, en un Fiat K, perdón, Ford K, no sé si conoces ese autito chiquitito. Si vos haces un simple cálculo matemático para que ese vehículo venga del lugar del hecho hasta el hospital, tuvo que haber venido a 142 kilómetros por hora, cosa que ese vehículo jamás va a alcanzar, peor todavía en esas condiciones de ruta. Entonces, vos te vas cuestionando solamente la parte esencial de lo que de repente vos querés cuestionar, a los efectos de poner, digamos así, en evidencia de que están mintiendo. Si vos dentro del proceso que vos me estás mencionando, propusiste eso, propusiste perito, te negaron. Propusiste punto de pericia, te negaron. Propusiste de repente que se saque X punto de pericia, te negaron. Ahí vos tenés toda la libertad del mundo de recusar al juez, porque por principio de bilateralidad procesal te tiene que dar también derecho a defenderte. Pero es una praxis común que yo veo que los colegas, cuando se llama pericia, se quedan nomás sentados esperando el resultado. Y ahí, cuando sale un resultado que no te favorece, podés lógicamente impugnar. Claro que podés, doctor Caballero, podés impugnar diciendo, esperando un poco, yo también pedí estos puntos periciales, ¿por qué no me hicieron caso a mí? O en todo caso, este resultado en una pericia accidentológica, para que manejen nomás, doctor Caballero, una pericia accidentológica, para hacer cálculos de velocidades, dependiendo de las circunstancias, hay más o menos como 15 a 20 fórmulas matemáticas para calcular velocidad. El más común que se utiliza, si no me equivoco, es la ecuación de Torricelli, si no me equivoco, es 2 por A, velocidad es igual a 2 raíz de 2 por A por G por D. Esa es la fórmula más básica de accidentología, que tiene muchas incongruencias. Y esas cuestiones, por eso es lo que yo insisto, ¿verdad? Si se va a cuestionar en la pericia, no ataques el resultado, ataca el procedimiento, si se utilizó el procedimiento correcto. Sobre el punto, doctor Domínguez, sí. En este caso, realmente ya había una pericia favorable a la persona procesada y el Ministerio Público, que fue quien había solicitado esa primera pericia, no se quedó conforme, volvió a solicitar otra segunda pericia y esa segunda pericia tenía un resultado contrario a la primera. Entonces ahí nomás se da una incongruencia entre dos pericias propuestas por el mismo Ministerio Público, ¿verdad? Y ahí es donde surge normalmente el concepto de la metaprueba. Otra vez, una pericia a partir de las dos pericias ya resultantes, ¿verdad? A ver, el juez, dentro de sus facultades instructorias y de la discrecionalidad judicial, puede pedir la opinión de un tercer perito. Eso sin ningún problema. Pero yo en el exacto momento de que me sale mi primera pericia, me solicita una segunda pericia, yo le pido al juez, señor juez, esperando un ratito, vamos a hacer cuántas pericias hasta que salga la pericia que le gusta al Ministerio Público, ¿cómo es? Porque eso ya va directamente, es más, va en contra de lo que es el principio de objetividad del propio Ministerio Público. Sí, totalmente. Si no, vamos a hacer, sale otra pericia, no te gusta, hacemos otro, sale otro, no te gusta, hacemos otro. Entonces, las propias partes tienen que decir, esperando un poco, ya salió ya el resultado, ¿qué más? Pero que querés? ¿Hay algún punto que no se trató bien? Porque si el Ministerio Público propone una pericia, tiene que proponer los puntos de pericia. Ahora bien, si pide una nueva pericia, supongo yo que tiene que pedir sobre nuevos puntos o en todo caso sobre puntos que no fueron tocados. Muy claro, doctor. ¿Ah? Muy claro, muy claro.
Porque si no, va a ser un bucle y va a empezar una experiencia nueva, no me gusta, otro nuevo, no me gusta. Sí. No sé si me va a entender. Seguimos con otras preguntas. Excelente, gracias. La doctora Nilsa Espínola solicita el uso de la palabra, doctora. Buenas noches, muy oportuno la exposición y definitivamente hay que tener un perito de cabecera. Espero que el licenciado Nelson sea el mío. Vamos a la hora, ¿no? No, una experiencia nada más, el licenciado, ¿verdad? De repente hay situaciones en que sí tenemos que esperar únicamente el resultado, ¿verdad? Como en el caso de una cámara GESEL. Y también nosotros tenemos que manejar también ciertos detalles, ¿verdad? Tuve una experiencia en el caso de abuso sexual en niños y a través de la copia espejo yo contraté un psicólogo forense. Me costó muy caro, pero valió la pena. Porque realmente no, yo desconocía o desconozco obviamente porque no es mi área la parte psicológica, la parte emocional y eso, y hizo muchísimas observaciones a la cámara GESEL, ¿verdad? Los test utilizados, faltaron, por ejemplo, la parte, test de gráficos, también habló referente a la madurez emocional, de qué edad los niños dentro de su fantasía mienten, y fueron realmente datos muy importantes. Como le digo, licenciado, me costó, tuvo un costo salado, pero valió la pena y realmente son, ¿cómo que le voy a decir? Resortes muy importantes que acompañaron, ¿verdad? Salimos sueltos en ese juicio, pero a lo que quiero llegar nomás, licenciado, realmente la importancia de contar con los peritos para, para cada caso, ¿verdad? Te digo más, en caso de cámara GESEL, eh, los argentinos, vuelta y media, yo estoy en un grupo así de criminalistas, voy a tratar de compartir cuando se da la oportunidad para que a la que yo le interesa, digamos, litigar más en el área de niñez, ¿verdad? Con estos temas. Ellos siempre hacen mucho cuestionamiento del ámbito de la cámara GESEL, porque no crea que en Paraguay nomás se, se hace o se verifica estos errores. En Argentina se da muchísimo también. En Argentina son peores muchas veces los errores que se hacen. Y sin embargo, ellos se plantan a muerte, se plantan a muerte. Los peritos particulares del Ministerio Público se plantan a muerte, ¿verdad? De repente cuando hay alguna cuestión que se haga mal. Lo que pasa casi siempre, por lo menos lo que me tocó acompañar de cerca, siempre el protocolo de Nietzsche, que es uno de los protocolos que se utilizan para hacer de repente un análisis psicológico o de repente, y sí, psicológico principalmente. Cuando se nombra el protocolo de Nietzsche, todo el mundo se queda quieto y no sabe. Es recomendable siempre irse a la raíz, irse a buscar un poco qué es lo que dice el protocolo de Nietzsche, que al menor no se le tiene que hostigar, que no se le puede hacer esto, que si no quiere hablar no se le debe insistir. O sea, todito dice eso ahí. Entonces, como abogados, y si sabemos el protocolo, nosotros no vamos, y en el exacto momento que se empiecen a hacer, digamos, se empiece a pasar por encima de ese protocolo, automáticamente voy a hacer esa observación. Quiero dejar constancia de que le están insistiendo con la pregunta al menor. Quiero dejar constancia de que no hay grabación. Quiero dejar constancia. Entonces, vos haces dejar constancia de todo eso. ¿Para qué? Para que ahí justamente voy, doctora Nilsa. Si de repente el resultado no sale como vos de repente esperás dentro de tu técnica de defensa, ataca. Pero ahora, si vos luego estuviste en audiencia, en ningún momento hiciste observaciones y luego querés empezar a hacer observaciones, ahí, si bien podés todavía, pero es mucho más importante cuando vos dejas constancia. Te doy otro ejemplo. En la cuestión de los allanamientos,
cuando de repente se encuentran celulares y muchas veces el Ministerio Público ya está revisando ya. Si bien sabemos, por imperio del artículo 36 de la Constitución Nacional, las comunicaciones solamente son verificables por medio de sentencia judicial. Entonces, si vos, como abogado, dejás constancia, foto, grabación, lo que sea, mira, ya están revisando el celular. Me lanzo otro ejemplo y un poco más así polémico. El caso de la chica que lastimosamente falleció y es indicado a este supuesto menor, es indicado a este menor como supuesto autor del hecho. Las conversaciones telefónicas, tengo entendido que a la tarde, después de la aprehensión del menor, ya estaba ya directamente por todos los medios de prensa. Ahora, siempre hablando del desconocimiento, tengo que hacer juicio de razón de decir que yo no conozco ese expediente, tampoco puedo opinar a fondo, pero no creo que ya haya habido una orden judicial para extraer datos. Pero sin embargo, todo el pueblo ya sabe lo que pasó entre los mensajes. Entonces, si el colega no hace constancia, mira, están revisando el celular, vos tenés que dejar constancia. Muchos acuden a los que son allanamientos y ven que están haciendo todo, se está revisando, pero jamás deja constancia. O en todo caso, tenés que pedir, señor fiscal, yo también quiero dejar constancia a algo que pasó acá. Tenés que, o sea, ejercer el rol de la defensa es bastante amplio, no es solamente procesalmente hacerlo dentro de lo que es el juicio. O sea, tu intervención empieza del momento que tomas intervención en el proceso. No sé si, pero es bueno que se haga esa consulta para que también podamos enriquecer el conocimiento al respecto. No sé si te aclaré la duda, doctora Nilsson. Sí, doctor, clarísimo, clarísimo. El doctor Benefrido Concepción Pavón solicita el uso de la palabra. Qué gusto saludarte, doctor Pavón, después de mucho tiempo. Bienvenido. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los colegas. Realmente es un placer. Excelente la ponencia. Bueno, yo quiero también aportar un caso práctico, ¿verdad? Generalmente se da más esta cuestión de documentología en juicio ejecutivo, casi generalmente. Uno de esos casos, y por primera vez me tocó que el juez rechaza y dice que no es motivo de impugnación el informe pericial, sino que solamente se puede pedir una explicación, así como estaba leyendo el artículo que no tengo el código a mano, y que eso corresponde al juez la valoración. 359. No tengo más a mano porque estoy llegando al cumpleaños de mi hija, por eso pido disculpas, si no me hubiera gustado leer inclusive lo que manifiesta el juez. Pero primera vez que me pasa que el juez dice de que el informe pericial no es motivo de impugnación, sino que solamente dice, puede, si el juez quiere o cree pertinente, entonces le convoca al perito para que pueda dar un informe en una audiencia. Y que en definitiva corresponde al juzgador a valorar eso. No es objeto de impugnación. Eso nomás quería compartir y no sé qué dice lo de mis colegas más experimentados. ¿Me permitís opinar al respecto, doctor? Doctor Benefrido, sí. Voy a dar mi opinión, amena que esté malo o bien, ¿verdad? No considero que no pueda ser impugnado porque el perito, así como cualquier persona, es humana y está abierto a equivocarse, por un lado. Pero no solo a equivocarse, sino que si esa equivocación es dolosa o culposa. Si es culposa, de repente todo bien porque es por desconocimiento, aunque también, pues lo que pasa es que para que un juez cuestione la validez de una prueba pericial, tiene que conocer el fundamento en que se basa. Y en este ejemplo me remito a lo que es la pericia documentológica. Si una pericia documentológica tiene 12 pasos
que se tienen que respetar. El juez tiene que saber esos 12 pasos. Si no sabe el juez, tiene por imperio del 259 una audiencia en donde puede convocar un perito. Inclusive tiene también la disposición oficiosa de la prueba, que nos remite al artículo, disposición, al artículo 350, que dice: cuando el juez lo estimare necesario, podrá disponer de oficio, la prueba pericial. En este caso designará 1 o 3 peritos, dice, atendiendo la importancia de la cuestión. Entonces, no es que yo no puedo impugnar porque ya está. No, el juez, vamos a suponer que está ante una situación, pero ojo, a eso es lo que voy, doctor Benefrío. Para que el juez pueda, para que por lo menos las partes puedan decir: ¿sabe qué, señor juez? Esta pericia está mal porque no reúne los requisitos del fundamento científico que alega. Si estamos hablando de la prueba pericial desde el punto de vista grafocinético, tiene tantos pasos. Yo juez desconozco eso. Le agarro y solicito, en virtud del 350, que se haga una nueva pericia y que explique el nuevo perito si es que cuántos pasos tiene que tener esa pericia para que pueda tener credibilidad. Yo no puedo como simplemente decir: no puedo yo juzgar y ya está, la pericia ya está, ya hijo este, con el perdón de la palabra. Pero yo como juez tengo que, por lo menos, si la prueba no me está dando suficiente luz y está arrojando más dudas que certeza, recordate que el juez no puede dejar de juzgar en virtud del artículo 6, si no me equivoco, del Código Procesal. Yo como juez no puedo decir: no quiero jugar. Pero ojo que también el juez puede decir: puedo no hacer valer esta pericia porque yo considero que no reúne los requisitos. Porque recordemos siempre, la prueba pericial no es vinculante. El juez al final decide, con la aplicación de la sana crítica, si es que va a utilizar esta prueba como elemento de certeza o si puede dejar de lado. Pero si es que usted le está solicitando una impugnación de pericia, y si la impugnación se basa en el fundamento técnico-científico, el juez mínimamente tiene que solicitar una nueva pericia. Pero, ojo, eso es siempre cuando vos ataques el fundamento científico de la pericia. Otra cosa es cuando vos atacás: señor juez, este perito miente. La famosa falacia ad hominem. Cuando le agarrás y le decís: no me gusta su pericia porque él lo tal cosa. Por darte un ejemplo, no me otro. Si vos solicitas tu pericia, si vos solicitas que se cambie la pericia en virtud de que no te gusta nomás el resultado, entonces el juez ni siquiera va a dar trámite a tu solicitud. Ahora, si vos solicitas que la pericia se vuelva a hacer en virtud de que la pericia no reúne los fundamentos técnicos científicos, ahí el juez mínimamente tiene que darte trámite y, en caso de duda, disponer una nueva pericia de oficio, como lo establece el 350. Es mi opinión, doctor. Como te digo, puedo estar en desacuerdo con mi gusto, respeto, pero es mi opinión particular. Sí, doctor. Lo que pasa es que siempre se da lugar a la impugnación, pero esta es la primera vez, para más que un nuevo juez que hace poco nomás se hizo cargo y no dio lugar porque dice que es única y exclusivamente. Primero dice que no corresponde a la impugnación y hace referencia al 359 y que en ese sentido corresponde solamente una explicación si es que el juez lo considera pertinente, y que el que va a valorar finalmente la pericia Es es el juez y no a través de una impugnación. Eso en línea general lo que dice. Y la impugnación, o sea que el perito, primero lo que dentro del punto de perito solicitó que se haga cuerpo de escritura, cosa que no se hizo. No se hizo ninguna audiencia, solamente el perito se fijó en la firma, el acta donde se negó la firma, solamente en eso se basó. Entonces había dicho, eso por ejemplo también, es un error, eso ya es un error formal ya. Ese es un error formal. Y también se limitó solamente a escribir teoría, pero casi no habló de los puntos de punto de vista técnico-científico. O sea que era
evidente De que la hubo falta de falta técnica fundamentación. científica. Sí, Claro. sin embargo, el juez no dio lugar a la impugnación. Yo apelaría, no sé de qué proceso estamos hablando, Claro. pero yo apelaría. Esa es la pregunta, si me permiten, que iba a hacer. El colega que no está de acuerdo tiene los medios para impugnar, los medios legales. Esa es la forma que nosotros tenemos para hablar. Yo desconozco cuál es, salvo excepto los juicios ejecutivos, ¿verdad? Que te dice que solamente puede apelar lo que él hace, que sinceramente también para mí es un absurdo, ¿verdad? Porque coarta totalmente tu derecho, ¿verdad? Que vos puedas apelar rescisiones antes de la sentencia de remate, pero salvo caso, Así mismo me salió el caso de juicio ejecutivo y a la apelación me dijo que tampoco no se admite la apelación. Y también otro error más ahí del juez, a modo de eh, comentario nada más, porque yo solicité apelación y nulidad. Sin embargo, el código habla solamente de apelación y el juez no miró la segunda parte de mi petitorio, que para mí también es error. Por eso que ahora presenté inconstitucionalidad en relación a este caso. y le recusar al juez de paso. Le recusé anteriormente y inclusive Paso, me yo soy muy apercibió. drástico nomás y siempre No, le suelo preguntar porque le digo si denunciarle directamente porque la doctora Freud me dice, vamos, hacemos la denuncia, porque yo siempre de repente trato de seguir los chats de los grupos y me encanta la actitud de la doctora Freud porque ella es esa que te choca, pero te choca fuerte y me gusta Hoy le lo denuncié a un fiscal. y por eso. Al instante me llamó. Increíblemente. Me dijo que Pero, es doctor muy mal. Buenafrío, le agradezco mucho el comentario y gracias por aportar tu grano de arena para este debate. ¿Alguna otra consulta de los colegas que se encuentran en sala que gustarían aprovechar la ocasión y preguntar personalmente al doctor Domínguez? Mientras, la Buenas doctora noches. la doctora Liz Romero, adelante, por favor, doctora. Sí, sobre el punto que estaba refiriendo el doctor Benefrido nomás, la verdad que tenemos cada muestra, eh, realmente, principalmente en el tema de esto de la mafia de los pagares, que legalmente le cae muy bien su nombre, a pesar de que hay colegas que dicen que no podemos hablar de mafia hasta que se descubra que hay asociación criminal, ¿verdad? Pero en realidad es todo lo que vivimos. Con respecto a las pericias de estos documentos, realmente es simpático porque los jueces hasta te peritan instrumentos que no tienen firma y solamente tienen la escritura del nombre hecho supuestamente a puño y letra, ¿verdad? Y no te permiten hacer ningún tipo de cuestionamiento, ni siquiera la impugnación. O sea, llevan adelante como se les antoje. O sea, ese es un punto. Otro punto que quería referir con relación a lo que se estaba hablando acá es la cuestión muy importante que se da en los juicios penales cuando se hace reconstitución con la pericia adjunta. O sea que una reconstitución donde vos le tenés al perito tomando datos o referencias para sacar un informe o conclusivo para un juicio penal, principalmente en accidentes de tránsito. Me cupo a mí participar y realmente ver la informalidad de los juzgados penales en lo que realmente el ordenamiento del público presente y de las personas que intervienen en la reconstrucción no te dejan referir ningún tipo de cuestionamiento. Tenemos inclusive a agentes fiscales que o sea, antes de iniciarse el acto, durante la preparación, están dando instrucciones al perito. O sea, y después, cuando ya concluye tu causa y vos tenés que encontrás con que ese peritaje y esa reconstrucción nula fue el sustento de una condena, vos recurrís y no te dan la procedencia. O sea, hay muchas cuestiones que por la falta de mala praxis judicial tenemos muchas veces que asumir costos en cuanto a lesión de derechos en nuestros representados. Y conste que yo siempre voy por la defensa.
Yo comparto contigo la idea, doctora, pero también yo quiero hacer un análisis un poquitito, digamos así, para con nosotros, porque no tengo nomás, ya que me hablaste del ámbito penal, voy a acá buscar el artículo que te va a servir en todo caso. Es verdad que el Ministerio Público muchas veces no te permite hacer opinión en relación, pero a ver, ratito que estoy buscando el artículo acá nomás, 5 segunditos. En virtud del 217, si tenés a mano, doctora, porque eso puede también una de las cosas que nosotros tenemos, no es 17, es 219, doctora, del Código Procesal Penal. Dice, vamos a suponer, está en una situación de reconstrucción de reconstrucción de hechos. Eh, Dice claramente el 219, dentro del plazo que establezca el juez o cualquiera de las partes, podrá proponer otro perito en reemplazo al ya designado o para que dictamine conjuntamente con él, cuando la circunstancia particular del caso resulte conveniente su participación por experiencia y unidad especial. La última parte dice, las partes podrán proponer fundadamente temas para la pericia ¿Querés que te y diga objetar dónde? los omitidos. ¿Querés que te diga dónde te niegan? ¿Dónde? Porque resulta que tú, si vos haces una pericia y una reconstrucción en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba, supuestamente el juez interviniente es el penal de garantías y ese no te va a dar resultado y vos vas a tener después la oportunidad. Y realmente después es Pero, imposible porque ya tenés tu, ¿cómo que te voy a decir? Ya tenés tu, tus hechos en sí desvirtuados. Yo doctora por Liz, eso digo, hay algo que tenemos que buscar una solución. doctora Liz, si me permitís un ratito, y entiendo yo más o menos por dónde viene, pero voy a hacer así un resumen básico por dónde viene. Se llama para pericia, se le notifica a las partes de la realización de la pericia. En algunos lugares, y eso en Asunción por lo menos me consta porque ya recibí justamente notificaciones, que decía, se te notifica, fulano de tal va a ser perito, y se le notifica a las partes para que dentro del plazo legal proponga punto de pericia o un nuevo perito. O sea, esa es una I que tiene que salir dentro de la I mismo donde se le designa perito X. Ahí vos tenés la libertad de ejercer tu derecho de bilateralidad y decir, ¿sabe qué, señor juez? Este perito, todo bien, perfecto, los puntos de pericia, pero yo también quiero poner mi perito. O en todo caso, yo no quiero poner perito, pero quiero poner puntos de pericia. ¿Por qué querés hacer eso? En virtud al artículo 219 que dice lo que acabé de leerle. Ratito, lo que acabé de leerle. Las partes pueden proponer fundadamente. Una proposición fundada será que tal punto de pericia es importante para dilucidar la verdad de la cosa. Consecuentemente, yo quiero que se agregue también para que pueda el perito dilucidar eso. O en consecuencia, poner un perito, porque es facultad de las partes. Eso establece el 219. Sí, yo suelo proponer definitivamente, siempre que veo la necesidad para precaver o precautelar el derecho de mis clientes, yo propongo y hago todo, pero en el acto, a mí me preocupa en el acto, cuando tenés, porque accidente de tránsito tenés a tu perito y tu reconstrucción juntos. Y Ese tu otro, juez, ese otro punto, doctora sí, Liz, perdón porque de acuerdo. sí, sí, Ese otro punto con la doctora Freud, si de repente en algún momento me permite hacer una charla sobre intervención accidentológicas para una eventual situación. Vos tenés que tener en cuenta que cuando existe un accidente de tránsito, casi siempre se le da intervención al personal de criminalística. El personal de criminalística casi siempre emite un informe un informe criminalístico. En el informe criminalístico debe constar todos los intervinientes, todas las intervenciones del personal de criminalística, tiene que remitir las fotografías del hecho y principalmente tiene que remitir la toma planimétrica, como se llama croquis. Tiene que remitir. Vos muchas veces ves expedientes
de accidente de tránsito en donde no existe croquis. Ese croquis es el documento en donde yo en el día de mañana, perito que no tengo nada que ver con el hecho, yo ahí me agarro para sacar mis conclusiones. Porque ahí justamente, después que pasa, llega un momento, ya el auto se entregó, la escena del crimen ya pasó todo vehículo, ya se decompuso todo, ya se borraron las huellas, ya todo eso, pero sin embargo, el croquis, o más bien dicho, el levantamiento planimétrico es el documento que les sirve a los nuevos peritos poder utilizar como base de estudio. Y muchos expedientes en muchas ocasiones carecen de ese documento excesivamente importante. ¿Me permití una palabrita ahí, Claro, doctor? Quiero La- hacer sobre ese punto. sobre lo que está hablando la doctora, nomás quería saludarle, doctora, ¿qué tal? Sí, ¿cómo Habías está? hablado que en los casos que para entender, nomás, pues interesantísimo lo que planteas. En los Sí. casos de anticipo de prueba te surgen hechos, los cuales como ya en el anticipo se ordenó tal A o B procedimiento, usted ya se encuentra imposibilitada de dar cumplimiento al artículo 219. Eso es lo que más o menos entendí yo, No, ¿verdad? hay una cosa. Uno pide el anticipo jurisdiccional, la reconstrucción con la participación de los peritos y los puntos de la pericia. Y se dieron los casos, generalmente cuando lo que refiere el doctor Nelson, no tenés una graficación planimétrica. O sea, no, y la intervención del criminalístico es dudoso, porque ellos ponen lo que le viene en gana o a veces inclusive lo que le cuentan. No sabes cómo, de dónde sacan. Y entonces vos encontrás que es irracional en la conclusión que te están poniendo ahí sobre la mesa, entonces te vas. Y ahí en el hecho te encontrás con que el fiscal, el juez de garantía incluso los peritos están haciendo antes del hecho su distribución o graficando entre ellos. Después empezás tu acto y ya no podés hacer nada. Ellos ya tienen su conclusión. Hay cosas nomás, cómo resguardás eso es lo que cuesta muchas veces. Eso quería hacer referencia y es muy útil lo que dice el doctor sobre la cuestión de los pasos técnicos, porque en ese tema de paso técnico ellos te hacen solo un relato. Si me lo Mucho. permiten, y con coordinación con el doctor Rolf y la doctora Freud, para una eventual, hagamos una charla sobre la parte cientológica en donde hablemos Sí, sobre cuestiones procedimentales. pero antes de entrar en eso, doctor, acá no es una cuestión de accidentología, es una cuestión procesal o procedimental lo que está planteando la doctora. Te ruego mi disculpa, ¿verdad? Es muy interesante y vamos a hacer esa cuestión. Yo ya la adelanté, luego que hay que hablar por cada pericia. Hoy estamos tocando la caligráfica, luego vamos a entrar en los otros. Usted es una persona muy capaz y muy interesante para tenerle en más oportunidades. La parte que dice la doctora, usted, al momento que llega, usted tiene los recursos legales si está encontrando de que ya se está trabajando, primero está llegando tarde, porque si uno llega a una pericia, no se puede iniciar nada sin que esté presente la abogado que representa a las partes, ¿verdad? Entonces no me cierra mucho esa idea. Lo que sí me gusta de lo que usted plantea es qué hacemos. Ahí pues está la problemática. Los abogados nos quejamos, pero esa no es la función del abogado. ¿Cuál es la forma de encontrar la solución jurídica? Y yo aconsejaría que si ocurre un hecho que usted determina para poder determinar de que se está violentando la ley, está el medio recursivo no solo de impugnar, sino de recusar para comenzar. Y el segundo, si hay un hecho nuevo, es un incidente innominado de hecho nuevo que se puede plantear in situ para que los peritos puedan cumplir las establecidas en el artículo 219, porque ese es pues el hilo, estamos perdiendo el hilo de la conversación que estaba muy interesante. El 219 estaba hablando el doctor que una de las partes puede pedir o el juez que haya otro perito o para que dictamine conjuntamente con el perito que está sobre hechos, y esos hechos, evidentemente, para que algo así ocurra, deben ser hechos nuevos, y la vía que por la cual se debe plantear es el incidente innominado de inclusión probatoria a mi criterio. Entonces, eso nada más yo digo, doctora, la cual la doctora es, te cuento, doctor Domínguez, es una profesional de primera,
y que ella está planteando una situación realmente que ocurre. Encontrar en el in situ, están encontrando ya peritos que están trabajando sobre una cronología que muchas veces es más ya, digamos, producto de su actividad, pero no muchas veces que sea producto de una metodología de trabajo. Por eso yo quiero felicitarle, porque hoy aprendimos algo todos los abogados. No es que se impugna el resultado, atiendan, colegas, se impugna la metodología científica si se respetó el método que están siguiendo. Entonces, para poder impugnar algo, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo con el doctor Nelson Domínguez, es saber qué metodología sigue el perito y luego conocer cómo es esa metodología. ¿Verdad? En caso de, él habló, hay cada autor para cada hecho, y si esa metodología, por ejemplo, la grafocinética, que tiene 10 a 12 pasos, no se siguió, entonces eso se impugna. Entonces La me misma parece muy cosa pasa interesante. con la accidentológica. La misma cosa. Sí, porque por la cuestión de velocidad, muchas veces se utiliza lo que es una tabla nomás para determinar la velocidad por la fricción del asfalto, ¿verdad? Si el asfalto es mojado, se utiliza una un X número. Si es seco, un X número. Si es nuevo, un X número. Si es eso, por ejemplo, se recomienda hacer estudios in situ. El perito tiene que hacer in situ. Y con ese resultado hacer la pericia pertinentemente. O sea que hay muchas formas de cuestionar la pericia, pero siempre no atacando el resultado, como dijiste otro, sino atacando el método que utiliza para llegar a ese resultado. Coincido plenamente en que Le doy en eso nos un sirve, último tip. Un en último tip. eso nos sirve, Que lo siento, lo diga. sí, Un último tip nomás. Cuando existen esas pericias que te dicen el vehículo circulaba a 80 kilómetros por hora, te dicen. Por dar un ejemplo, y no te dan ningún margen de error. No te dice, porque como por principio de identidad, todos los hechos son únicos e irrepetibles. O sea, independientemente, si una vez el vehículo se fue hecho a esa velocidad, es imposible que yo pueda decir como perito, ese vehículo se iba a 80 por hora. Siempre tengo que darle un margen de error. Si yo le doy al doctor Pedro Mendoza una cinta métrica y le digo, medime esta mesa, y el doctor me dice, tiene 2 metros. Si yo le doy a la doctora Liz Romero la misma cinta métrica y me mide y me dice, tiene 1,80, ya hay 20 centímetros de diferencia. Agarro John Nelson y mido y tiene 2 metros 10. O sea que 10 centímetros. Siempre tiene que haber un margen de error. No puede existir, no existe aquella pericia que te diga a tantos kilómetros por hora y ya está. Tiene que haber un margen de error. coincido plenamente con el doctor Pedro de que tenemos que hacer una serie de charlas, principalmente en lo que es pericia accidentológica y los juicios de accidentes, porque en nuestras vías hay elementos que normalmente no podemos graficar y tenemos una cuestión muy importante que es la concurrencia, ¿verdad? Que no se evalúa porque no te quieren, siempre quieren encontrar uno A o B nomás culpable y a veces tenés que el propio, que ambas partes son culpables, o sea, y hay otros elementos. A eso iba y me gusta esta ponencia realmente. Y la verdad, Pedro, yo no llegué tarde. Llegaron ellos a hacer encima antes de abrir digamos, antes de abrir Causal, el acto formalmente y después cuando cuestiono no me dan. O sea, son situaciones que, causal de sí, recusación, ¿verdad, doctora? sí, señor, Doctora, pero no te reciben. que bueno, no sé qué te parece a vos, mi querida doctora. Estamos 2 horas ya, doctor Nelson. No que sé si hay que Yo preguntarle te si hay más gente y podemos ir cerrando. para mí un placer enorme, doctor. Doctor, Sí, la doctora Gloria Brizuela es la que pide el uso de la palabra. Por último, podemos contestar su consulta y después cerramos y le comprometemos al doctor Domínguez para una nueva ponencia, ya que estamos muy interesados en continuar. Con gusto. Sí, buenas tardes, profe, buenas tardes, doctor. Demasiado es interesante el tema. De hecho, que he visto la invitación de la doctora Freud en un grupo y me sumé justo porque tengo una situación similar, ¿verdad? Usted había manifestado que nuestra posición como abogado debe empezar desde el momento que se te cita
para cambio de perito y si queremos dar punto de pericia. Consulta ¿En qué fuero? específica. ¿En qué fuero, doctora? Penal estamos. Perfecto. Penal. Es un tema de accidentológico, pero no como anticipo jurisdiccional, sino que en el caso del Ministerio Público. ¿Cómo? Como acto investigativo. Como acto investigativo. Sugerencia. ¿Cuál sería como defensa los puntos de pericia en un accidente que tenemos que darle hincapié o que debemos incluir sí o sí a los efectos de ejercer una defensa? O sea que es muy interesante porque yo empecé a trabajar en un libro para puntos de pericia, para colegas de repente que quieren, viste que tu pregunta tiene dos posiciones, doctora Gloria. Tu pregunta tiene desde una posición de defensa Sí, esa es la que me interesa, pero tengo ambas partes tengo ahora mismo. O desde una posición de querella, ¿verdad? Por eso hay que tener en cuenta en qué posición estamos. Ahora me decís defensa. Como acto investigativo, mi posición es defensa. Como anticipo jurisdiccional de prueba, mi posición es querella. Pero esta es la que ahora me interesa. Punto de pericia para defensa cuando es realizado por el Ministerio Público. Mira, si es de defensa, yo trataría de buscar puntos de pericia, uno de los puntos de pericia para una pericia accidentológica. Uno de los puntos de pericia que tiene que indefectiblemente tocar es la evitabilidad física del accidente. Ese es un punto de pericia bastante interesante para los abogados, principalmente que ejercen la defensa. ¿Por qué digo esto? Porque si vos demostrás que el accidente no pudo haber sido evitado por la forma humana, te voy a dar un ejemplo. Yo, Nelson Domínguez, me estoy yendo a 100 kilómetros por hora en la ruta. Rapidito nomás sacar calculadora porque esto implica de repente cálculos matemáticos y necesitaría de repente el soporte acá. Bueno, yo me estoy yendo a 100 kilómetros. Sí, doctor. Sí, te escucho, doctor. Tengo mi calculadora también para lo que hubiera lugar. Bueno, yo me estoy yendo a 100 kilómetros por hora. Eso reduciendo a metros sobre segundos sería 27,77 metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir eso, doctora Gloria? Que cada un segundo que pasa, yo me estoy moviendo de punto A a punto B a 27 metros. Sí. ¿Está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Sí, le estoy siguiendo, doctor. Bueno, si es por la teoría que se tiene de accidentológica, vos tenés un segundo para reaccionar en un accidente. Un segundo. Okay. Entonces, tenés que a ese un segundo tenés que darle un segundo más. O sea que si vos tenés 27 metros por cada segundo, vos tenés 1 a 2 segundos. Y quedémonos en 2 nomás, doctora, para no complicarnos la existencia. Sí, para no complicarnos. Bueno, sí. 27 por 2 te da 55 metros. Pero si una criatura, por darle un ejemplo, sale en la ruta a 20 metros de distancia antes de que vos pases, vos cuando reaccionaste ya le pasaste ya a la criatura. ¿Por qué? Porque vos estás circulando a 27,7 por segundo. Entonces, ¿fue culpa tuya? Para nada. Yo estoy circulando dentro de la velocidad reglamentaria. Es más, yo quise reaccionar, pero no pude. Okay. Por eso que cada caso, doctora Gloria, es singular. Un perito tiene que agarrar y decirte, mira, viendo tu caso, te recomiendo que plantees este y este punto. Te va a servir. Genial. El tema de determinar la evitabilidad física del accidente, y muy entendido. Le agradezco por el tiempo y voy a esperar también una charla que recién manifestaron específicamente por el tema accidente. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Queda la orden. Cuando guste, doctora Gloria. Doctor Mendoza, si quieres hacer el cierre, por favor, te doy el privilegio. Está apagado tu micrófono, doctor. Me gustaría que nuestro opositor pueda hacer
conclusión en cuanto a lo que fue su charla y nos despedimos con él, con el resumen que él puede hacer de toda su exposición y lo que a él le parezca expresar. Muchas gracias, doctor. Realmente, doctor Domínguez, estuvo usted excelente. Así que muchísimas gracias en nombre de todos los abogados. Particularmente la gracia lo doy yo por la oportunidad de poder estar rodeado de colegas excelentes, colegas que de repente me dan un impulso para tratar de ahondar en la ciencia jurídica. Yo me enfoco un poco más desde el ámbito criminalístico, pero también estoy remando desde lo que es el área penal y civil, ¿verdad? Pero como le digo, es un aporte mío para con ustedes. Siempre que de repente ustedes necesiten, mi número está abierto en el grupo. Cuando gusten, con mil gusto vamos a colaborar para con que de repente se pueda dar solución a las problemáticas que puedan surgir. Siempre recuerden de que si van a hacer impugnaciones, traten de repente de contar con un colega que pueda darle una mano en relación a eso. Y principalmente quedo abierto a futuras ponencias que podamos de repente hablar sobre diversas áreas desde lo que es mi ciencia, ¿verdad? Con mil gusto, doctor Rolf y doctora Freud. Gracias a ustedes por el espacio y gracias justamente a los colegas presentes acá por compartir conmigo esta tertulia jurídica que todos acá estamos ya culminando el día de hoy, ¿verdad? Máxima concurrencia, tuvimos esta noche más de 60 colegas entrando y saliendo. Le agradecemos el acompañarnos esta tarde también al doctor Nelson Domínguez a compartir sus conocimientos y ya le comprometemos para una próxima ocasión que vamos a ir agendando de acuerdo a los siguientes expositores del Gremio de Abogados del Paraguay. Les recuerdo que a partir de mañana a primera hora estará disponible la grabación de lo que ha sido la ponencia del doctor Nelson Domínguez y a final de mes se sube a la página de YouTube de Gremio de Abogados del Paraguay. Como le había indicado el doctor Pedro Rodolfo Mendoza, entran en la parte donde dice videos y pueden acceder a las diferentes ponencias del gremio. Muchas gracias a los colegas. Buenas noches a todos y les esperamos el próximo día que estaremos anunciando a través de las redes y los canales del Gremio de Abogados del Paraguay. Muchas gracias a todos en esta fría noche. Un gusto. Saludos. Cuídense.